Bueno, nosotros somos el equipo que está conformado por Gonzalo, Karen, Beto, Sergio e Iván Ríos. Y pues vamos a presentar nuestro reto de carga de capacitor y control de capacitancia. En esta presentación llevaremos a cabo una documentación de nuestro trabajo de electrónica, el cual está relacionado con los divisores de tensiones, medidor de resistencias, carga de un capacitor y medidor de capacitancia. Y bueno, como síntesis de nuestras 5 semanas de trabajo, podemos decir que calculamos con éxito lo que son las resistencias, logramos cargar el capacitor en el tiempo que se estimó y pues tuvimos un momento en el que el Arduino recibía 20 volts y cuando obtuvimos nuestra tabla de resultados siempre nos daba un voltaje menor a 5 volts o 5 volts. Y para terminar, pues un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía. Una resistencia es algo que se denomina coloquialmente como una oposición de corriente de un conductor. El voltaje, así se le nombra a la magnitud física. Y por último, corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. El objetivo del reto es controlar el tiempo que tarda un capacitor en llegar en su 100%. De igual forma, este capacitor, si está conectado en un circuito RC, se puede modificar, se puede controlar el tiempo en el que este llega a cargarse debido a una resistencia, la cual al modificar la resistencia modificamos el tiempo de carga de un capacitor y sabemos que este tiempo se maneja en taus y un capacitor se llena en 5 taus y pues cada tau equivale a un 63% del total. Bueno, y a continuación yo les voy a hablar sobre el divisor de tensión. ¿Cómo funciona un divisor de tensión? Pues bueno, los divisores de tensión funcionan mediante que tú les proporcionas una fracción del total recibido de energía, pues con esta se puede estimar el total voltaje que es introducido sin necesidad de quemar el circuito. Que en nuestro caso, en Arduino, este solamente era capaz de recibir 5 volts y se tuvo que calcular mediante el despejo de la fórmula de divisor de tensión. ¿Qué influye en la construcción de nuestro circuito? Pues bueno, para esto estamos limitados por ciertas cosas, como lo es el tipo de resistencias que tenemos. Entonces, en algunas tuvimos que em, sustituir los valores de las resistencias para que nos diera un valor fijo y como están conectadas en serie, pues estos valores se suman fácilmente. Y otra de las consideraciones que se toman en cuenta es que a la hora de hacer nuestros cálculos no se trabajan con 5 volts en el Arduino, o bueno, esta es solamente su manera analógica, sino que tenemos que convertirla a su manera digital, que son 1023. Sobre los resultados que obtuvimos en nuestra práctica de divisor de tensión, fueron muy buenos, ya que fuimos capaces de ponerle como máximo 20 volts y el Arduino leía y recibía menos de 5. Entonces, estos son muy buenos resultados, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Un ohmímetro es un instrumento que mide la resistencia eléctrica y está compuesto por una batería que tiene un voltaje fijo de corriente continua que aplica sobre una resistencia para que con un galvanómetro se mida la corriente que pasa. La escala del galvanómetro tiene sus valores estandarizados en ohmios y como este sigue los parámetros establecidos por la ley de Ohm, la cual establece que al ser el voltaje de batería fijo y la intensidad de la corriente a través del galvanómetro solo va a depender de un valor de una resistencia. Bajo la medida de esto a menor resistencia mayor intensidad de corriente y viceversa. El método que que utilizamos nosotros para formular nuestro proyecto es la fórmula del voltaje de salida es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto nos permite calcular una de las resistencias mientras conozcamos el voltaje de entrada, el voltaje de salida y una de las resistencias. Los valores que obtuvimos no son exactos, no es el valor que indica la resistencia
por los colores, pero sí es una muy buena aproximación. Se llama circuito RC a los circuitos que contienen resistores y capacitores en serie, por lo que al simplificarlo simplemente queda una resistencia con un capacitor en serie. El voltaje entregado Vs es igual a la suma fasoral de la caída del voltaje del resistor, que es Vr, y de la caída del voltaje en el capacitor, que es Vc, como en la siguiente fórmula. Bs es igual a Br más Bc. Esto significa que cuando la corriente está en su punto más alto, será así en el resistor como en el capacitor. Por otro lado, el voltaje y la corriente del resistor están en fase, pero el voltaje en el capacitor no está en fase, así que no reaccionan de la misma manera. Para controlar el tiempo de un capacitor, podemos variar la resistencia que se está conectando en serie, ya que la constante del tiempo depende del valor de la resistencia. Los resultados fueron exitosos, ya que en los resultados se muestra que las gráficas coinciden y tenemos la misma tendencia en la curva. La curva práctica, que es la roja, no tiene tantos datos, ya que tuvimos un tiempo limitado, pero sigue la misma tendencia. Un medidor de capacitancia, bueno, el multímetro es un dispositivo que nos permite medir distintas magnitudes eléctricas, como lo puede ser la potencia, la resistencia, las capacidades, entre otras. En este caso, para medir un capacitor, el multímetro lo que hace es que determina la capacidad que cuando se está cargando este capacitor con una corriente conocida. Luego mide la tensión resultante y al final calcula la capacitancia. Un generador de impulsos, para decirlo de manera coloquial, se podría decir que es para generar alta tensión, en donde un nivel requerido es mucho más alto del que está disponible en la fuente base. Y esto nos deja entender que la principal función de este aparato es calcular, o más bien nos arroja la amplitud de las aislaciones eléctricas, y este está construido por capacitores que se cargan de manera paralela por medio de rectificadores de alta tensión, y la descarga de los capacitores se realiza por medio de un aparato llamado espirómetro, en un circuito conectado en serie que adjunta resistencias capaces de aguantar las oscilaciones. Y para calcular el voltaje de tensión de impulso es necesario utilizar la fórmula que se ve aquí, en la cual V representa la tensión de carga, CL y K representan una constante, la cual puede depender dependiendo del circuito, y A y Y son las raíces de las ecuaciones del sistema, de los cuales los inversos son las constantes del tiempo. Y bueno, pues para nuestros casos lo que pasa es que teníamos un circuito RC que tenía una pila de 10 volts, una resistencia de 10.000 ohms, pero justo lo que queremos calcular es la capacitancia. Entonces lo que pasa es que, bueno, o sea, teniendo estos datos que sería el voltaje, la resistencia y una gráfica que va de voltaje contra tiempo, de esa gráfica se puede obtener pues la constante de tiempo o tau. Entonces, por ejemplo, tenemos la gráfica de cómo se carga ese capacitor, ¿no? Entonces, lo que queremos obtener, pues es justo ese punto que indica la fecha, ¿no? Y pues bueno, si tenemos que el voltaje es de 10 volts y ya sabemos que mínimo se tiene que cargar el 63%, calculamos cuánto es el 63% de 10, pues sale que es 6.3. Entonces eso significa que como tenemos esta gráfica, pues hay que pedirle a MATLAB que busque el valor que donde el voltaje sea 6.3 y que el valor coincide con la T, bueno, o sea, con el valor que está aquí, ¿no? O sea, con un tau. Entonces, pues para eso utilizamos un ciclo while, donde le decimos que, o sea, del BC, que es el voltaje, busque el valor donde sea menor o igual a 6.3. Lo busca y pues ya nos da el valor de tau. Y pues como tenemos tau, pues recordamos que teníamos ya esta fórmula, que tau es igual a la resistencia por la capacitancia. Y pues la resistencia ya no las habían dado. Entonces despejamos la fórmula y quedaría que capacitancia es igual a tau entre resistencia. Y entonces eso lo metemos a MATLAB. Así se vería nuestro código completo, donde primero declaramos que la resistencia es igual a 10.000 ohms, luego ponemos el SO para que nos saque el valor de tau. Una vez que tengamos el valor de tau, pues le pedimos al programa que lo muestre y que aparte pues que ahí lo tenga. Y para la capacitancia, pues nos ponemos tau, que es el valor que nos salió arriba, entre la resistencia que ya la habíamos declarado al principio, y ya lo muestra. Decidimos agarrar el caso 1, 2 y 3, y pues para el caso 1 nos sale esto.
Para el caso 2 nos sale esto. Y para el 3 esto. Y sería todo. Ahora, las conclusiones. Conclusiones. Se logró armar distintos tipos de circuitos, además de que pudimos jugar con los códigos de Arduino para obtener lo que requeríamos, desde calcular resistencias hasta obtener el valor de la capacitancia en un circuito que tenía un botón. Todas nuestras prácticas las consideramos como nuestros primeros pasos a la ingeniería, ya que además de la teoría, pudimos ver buenos resultados en la práctica, que son bastante inspiradores y motivadores. Por otro lado, MATLAB es una gran herramienta para la deducción de este tipo de problemas, ya que sin ella no se hubieran podido realizar estos cálculos de manera tan veloz y eficaz. Por esto, el conocimiento y dominio del programa fue fundamental para la elaboración de este reto.